buenas tardes. Bueno, primero que todo, nos gustaría que pues te introduzcas un poco más sobre todo tu tal vez trayectoria profesional y pues diferentes cargos que has desempeñado o estás desempeñando en este momento. Bueno, mi nombre es Felipe Beltrán, yo soy economista, me he dedicado durante casi toda mi vida al desarrollo de nuevas empresas. Los temas que siempre me han gustado son temas de emprendimiento, innovación y de desarrollo humano. En eso he tenido muchas empresas y aunque he tenido empresas en el sector de comercio y todo eso, digamos que mi trayectoria en los últimos 25 años ha sido un tema más de desarrollo de negocios y en estos temas, emprendimiento, innovación y ahora desarrollo de empresas. Y actualmente estoy liderando un proyecto en Caracol Televisión que tiene que ver con temas de cultura e innovación. Entonces, eso es como para contarte un poquito. También otras cosas, pero eso en básico, básicamente. Académicamente, inicialmente estudié contabilidad y finanzas, luego estudié ingeniería industrial y he hecho como unos cursos adicionales, todos muy asociados con las finanzas. Entonces, hice un diplomado en modelaje financiero en la Universidad de los Andes, hice una especialización en administración financiera en la Universidad de los Andes y estoy estudiando maestría en finanzas en la misma universidad. Laboralmente, siempre he trabajado en el sector financiero. Inicialmente trabajé en operaciones de banca corporativa en Banco HSBC. Luego trabajé en una compañía que se llama Surfing Data. Es una compañía, es un originador de crédito, de créditos de taxis. Y ahora ahí trabajé alrededor de 6 años. eh, y fui gerente financiera, pero también llevé un proceso de reestructuración empresarial en la misma empresa. Y actualmente soy gerente financiero y administrativo de una compañía que se llama Delta Credit, que también es una originadora de crédito. eh, y financiamos vehículos productivos y he sido gerente financiera y administrativa durante los últimos 3 años. Como primera pregunta, tenemos, ¿qué piensas o cómo crees que puede la transformación digital mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las instituciones financieras? Bueno, lo primero que quiero decirte es que, sin ser experto en el sector financiero, pero sí conocedor de temas de desarrollo de negocios y sigo encontrando mucho valor en todo el tema de transformación digital, porque además he liderado programas de transformación digital en varios sectores. Estoy absolutamente convencido que la transformación digital es necesaria en todas las industrias. Una de las industrias en donde hay una gran oportunidad, además de una gran necesidad, sino una gran oportunidad, justamente en la industria fintech, en la industria de el sector financiero apoyándose con plataformas digitales. ¿Y por qué digo que hay una gran oportunidad? Porque si bien es cierto, hay muchas industrias que la automatización, el análisis de datos, todos estos temas que se dan a través del uso intensivo de herramientas digitales y de tecnologías, una de las industrias que tiene unos costos operativos muy altos es el sector financiero. Y muestra de ello las compañías que hoy están creciendo de manera significativa en el mundo, tiene que ver con el sector financiero, que sigue siendo un sector muy importante, relevante, de alto impacto, pero con un elemento, y es que están aprendiendo a prestar el servicio de forma mucho más eficiente. Entonces, el primer beneficio que yo veo es poder alivianar la pesada carga que implicaba operar el sector financiero. Y si bien es cierto, no soy experto en el sector financiero, fui hijo de una banquera y me consta cómo era el costo de operación de una oficina, tanto en el espacio físico como en los aspectos de seguridad, como en los temas de recursos humanos. Entonces hacía que, pues, cómo yo puedo ofrecerle mejor rentabilidad a mis clientes y cómo reducir costos para mejorar la rentabilidad de mi negocio. Sí, sí, definitivamente, pues me cuesta tanto operar. Hoy cuando yo veo compañías, yo no sé si puedo hablar aquí puntualmente de marcas de compañías, pero soy hincha número uno de Nubank, pero también tengo otros productos financieros donde yo nunca he tenido que ir a una oficina y doy gracias de no tener que nunca ir a una oficina y donde no he tenido que hacer papeleos y llenar papelitos de esos donde no le cabe uno ni la letra.
que todo eso tiene un impacto en términos de tiempo, en términos de personas atendiéndome, en términos de medio ambiente, porque estamos botando papeles. Entonces, todos esos elementos van haciendo que el costo de operación de las empresas sea muy alto. Y más tener que tener unas cajas fuertes gigantes que yo recuerdo que había en la oficina de mi mamá, porque tenía que estar la plata segura para protegernos y pagando vigilantes con cabinas de seguridad y cajeros que son costosos. Entonces, cuando tú empiezas a considerar todo lo que el sector financiero tradicionalmente hacía, era muy costoso. La transformación digital viene a hacer eso, a automatizar procesos en donde ya no tengo que tener una persona detrás revisándome el papel, tomándole fotocopia a mi cédula, guardando en un archivo físico, guardando mi plata y además entregándome plata a través de unos costos de unos cajeros que son altísimos, la operación de esos cajeros son altísimos. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande que tiene el sector financiero. Por otro lado, el sector financiero son datos. Y al final, el valor del sector financiero está en la capacidad de poder hacer un muy buen análisis de los datos que tiene, de sus clientes, del perfil de sus clientes, del comportamiento de sus clientes, de los hábitos de pago de los clientes. Y en el momento en que yo ya con todos estos temas de transformación digital logro decir, no solamente tengo la información de clientes, sino que puedo hacer cruce de información y entender, yo podría anticiparme a las necesidades de mi cliente, incluso antes de que él mismo se dé cuenta que la va a tener, por temas de comportamiento y análisis de datos. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme. Y si además agilizamos el tema de la banca móvil con todo esto que tiene que a través de una app yo ya puedo hacer pagos, hacer transacciones, solicitar, pues imagínate la cantidad de cosas que logro mejorar. Y por otro lado, esto es muy triste decirlo, pero hoy en día tengo más forma de llevar trazabilidad y seguridad de mis clientes a través de temas como cadenas de blockchain y datos encriptados. Entonces me permite también prestar como sector financiero un servicio de mucha más confiabilidad y seguridad a nuestros clientes. Lo que pasa es que quien ha estado en la banca tradicional desconfía de las plataformas, pero las nuevas generaciones, yo creo que ustedes hoy en día hacen transacciones sin ningún miedo a través de estas plataformas. Probablemente sus abuelos o bisabuelos ya no les cueste más trabajo pensar en ese tipo de aspectos. ¿Listo? Y creo que alrededor de eso se puede hacer innovación de productos. Yo siempre he dicho, hombre, temas de educación financiera para tus clientes, de acompañamiento, de llevarles, por ejemplo, sus cuentas a través de todo este tipo de herramientas, hacen que mi cliente, al que yo además le manejo la plata, piensa en este sentido. Si yo le estoy prestando plata, me encantaría saber que él lleva sus cuentas organizadas, porque si lleva sus cuentas organizadas me puede pagar. Y si no, y si sé que lleva las cuentas organizadas y me puede pagar, pues estoy tranquilo, ¿cierto? Pero si sé que no me va a pagar, me puedo dar cuenta que no me va a pagar antes de eso y puedo ayudarle para que no entre en estado de no pago. Y por otro lado, si además lo estoy acompañando a organizar sus finanzas, puedo a través de análisis de datos decir, hombre, este hombre está teniendo excedentes. Y como está teniendo excedentes, yo debería poderle ofrecer alternativas para que esos excedentes los tenga en vehículos mucho más rentables que en el largo plazo le permitan mejorar su rendimiento. Entonces sería un ejercicio interesantísimo. Ahí creo que hay una oportunidad de innovar en producto, pero hay muchas más para innovar en producto. Las instituciones y las instituciones financieras y en general los bancos em, siempre emplean gran parte de sus ingresos en lo que llaman OPEX o recursos humanos. Yo creo que la transformación digital nos va a llenar de herramientas para hacer muchos procesos más eficientes, no solamente operativamente, sino desde los procesos de vinculación de los clientes hasta eh, el mantenimiento o cómo los mantienen vinculados a los bancos o a las entidades financieras. Entonces, desde ese punto de vista, una transformación digital lo que va a lograr es que se logre tener una operación bancaria mm, más escalable, que permita atender mucho más volumen, con menos gasto en recursos humanos, que es un gasto bien importante, y eso va a hacer que las compañías sean financieramente mucho más rentables y probablemente mucho más eficientes y rápidas en la atención de sus procesos y de sus clientes. Sí, Paula, estamos de acuerdo contigo en, pues, en todo lo que acabas de mencionar.
y especialmente en que pues esta transformación va a ayudar principalmente a la eficiencia de las instituciones. Por otra parte, también queremos saber eh, qué piensas o bueno, cómo piensas que pueden los ecosistemas fintech contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social de Latinoamérica. Bueno, el término fintech eh, está como muy vinculado a crear tecnologías en el sector financiero. Mediante esas tecnologías, lo que va a suceder es que más personas puedan acceder al sistema financiero porque va a ser mucho más fácil, con un alcance mucho más amplio. Un ejemplo, hay geografías en las que es difícil tener cobertura bancaria o una oficina en un banco de pronto que quede muy lejos. Pero si las personas lo pueden hacer mediante internet y mediante aplicaciones o páginas web. Entonces, aunque no estén en una ciudad principal o en un lugar que tenga mucha cobertura, al tener acceso a internet, pues va a permitir que personas que naturalmente no tienen acceso a sistemas financieros, pues puedan acceder a los sistemas financieros. Yo creo que hay un elemento que tenemos que lograr, y yo sé que no es sencillo, pero hay que lograrlo, y es que tenemos que bancarizar a América Latina. Les voy a contar una anécdota. Yo todos los días en la mañana salgo a hacer ejercicio y siempre que voy de regreso a mi casa paso por enfrente de un puestico de arepas. Pero nunca ando con plata, yo nunca ando con plata, casi muy rara vez ando con plata y menos con billetera cuando voy a hacer ejercicio. Y yo siempre decía, ay, ¿cuándo le compraré? ¿Cuánto le compraré? Pero ella no te recibe no efectivo, hasta que alguien ya la convenció de que tuviera Nequi, o Banco Colombia La Mano, o cualquier herramienta, en este caso es Nequi. A partir de eso, esta mañana justamente venía. Y no solamente le compré 2 arepitas para la mañana, sino que le pedí que me hiciera 10 congeladas para llevar y de una vez le transferí la plata. Entonces, creo que en la medida en que todos nos bancaricemos, van a pasar varias cosas. Vamos a poder más fácil transar entre nosotros. Hoy en día hay taxistas que no te reciben no te reciben transferencias por allí. Entonces hay gente que uno dice, con un taxi, ¿tienes para transferencia bancaria? No, no, gracias, siga. Entonces perdió un ingreso. ¿Sí lo ves? Si nosotros logramos hacer algo, en China hicieron algo muy interesante que vale la pena que estudien. En China, por tener una cédula, la cédula te da una cuenta bancaria. Ya, todo el que tenga cédula tiene una cuenta bancaria abierta y a cero costo. Entonces, cualquier vendedor de chontaduros en la esquina podría recibir pagos de cualquier persona y no pierde la oportunidad de ingreso. Primer elemento. Segundo elemento, en la medida en que nos asinceremos como colombianos y no intentemos tapar el movimiento de nuestra plata, pero es que hoy en día manejamos mucha plata en efectivo por 2 razones. Primero, porque no queremos contribuirle al fisco, es decir, queremos evadir impuestos. Y segundo, porque manejamos economía ilegal. Pero si todo el movimiento se moviera digitalmente, sería más fácil identificar las fuentes de corrupción, de dineros ilegales y evasión de impuestos. Y si todos contribuyéramos, así sea un poquito, no estamos diciéndole que le saquen mucha plata, sáquele a la señora de la arepa que me compró 2.500 pesos, 100 pesos, pero de 100 pesos en 100 pesos, todos contribuimos, y si todos contribuimos, va a haber mejor plata para que el Estado, si hace el trabajo bien hecho y no se lo roba, invierta en infraestructura, invierta en obras públicas, invierta en alumbrado público, en seguridad, en educación, en un mejor sistema de salud, porque tiene plata. Pero es que en Colombia, como en muchos países de América Latina, las tasas de evasión son altísimas. Entonces, ¿cómo contribuye? Vinculo a la gente al sistema financiero. Le permito que genere ingresos donde no puede generar. Le permito que mueva la plata de manera ordenada. Además, cuando vos tenés plata digital que puedes saber en qué te gastaste la plata, vos puedes llevar el registro en qué te la gastaste. Cuando la tenés en bolsillo, te vuelve plata de bolsillo y tú lo sabes que no sabes ni en qué te la gastaste. Y cuando dices a fin de mes en qué me gasté yo la plata. Entonces, todo eso va creando y generando cultura de ahorro, cultura de educación financiera, cultura del manejo del dinero. Y en el momento en que eso se genere, todos empezamos a progresar y avanzar. Y creo que ahí hay una oportunidad muy linda que nos llegó la hora de dejar esos comportamientos acompañados obviamente de mucha educación. Necesitamos educar a la gente. Es muy cierto, Felipe.
concuerdo contigo en que también pues ayuda bastante a mejorar la eficiencia y sí que sea mucho más fácil tanto para el comprador como para el vendedor. Otra pregunta que queremos hacerte es, ¿qué papel crees que jugarán las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en el futuro del sector financiero latinoamericano? Siempre tener como más alternativas para negociar, para hacer inversiones o para hacer créditos, o digamos todas estas operaciones que se manejan en torno al sistema financiero, pues entre más tengamos herramientas mejor, porque va a hacer que más personas tengan acceso y financieramente la economía se mueva más. De lo que no estoy yo, y es una opinión muy personal, de lo que no estoy totalmente segura es descentralizar las finanzas, porque hay temas regulatorios y de control que pues ejercen los entes de control de las finanzas de un país. Y de hecho, ese control también tiene impacto en temas económicos muy importantes del país, como la figura que tiene el Banco de la República, que pues ustedes saben que en Colombia eh, hay como dos entidades principales, Banco de la República y la Superintendencia Financiera, y las decisiones que toma el Banco de la República implican directamente en la política monetaria, que es lo que nos permite como controlar temas importantes como la inflación, las tasas de interés, ralentizar o acelerar la economía. Eh, entonces, me parece muy importante tener más herramientas para que más personas tengamos acceso al sistema financiero, pero me parece que es importante seguir controlando o que se tenga un sistema centralizado para cuidar temas importantes de la economía. Una pregunta. Ya nosotros tenemos un mercado de economía global, eso no podemos negar. Yo compro cosas fuera de Estados Unidos y a mí, yo estoy aquí en Colombia, a mí me compran cosas afuera, ¿sí? Y yo escribí un libro y yo hoy en día, eventualmente por ahí de mi cuenta entraron $3, entraron $5. ¿Por qué? Porque gracias a que hoy ya el dinero digital se está globalizando y se está volviendo un papel importante, entonces hoy, digámoslo, más allá de las criptomonedas, el dinero digital se vuelve un recurso muy poderoso. Ahora, si además ese dinero digital lo podemos volver global y facilitamos el fácil tránsito de dinero entre los países y la fácil entrega de ese dinero, vamos a lograr que muchas personas amplíen su capacidad de llegar a otros mercados. Yo la última vez que mandé a hacer el diseño de la portada de mi libro, me lo hizo una persona en Bangladesh y estaba feliz y yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque lo que yo hubiera pagado por ese diseño aquí en Colombia hubiera sido mucho más, pero lo que yo le pagué a él, el man sentía que era el mejor pagado del mundo. ¿Por qué? Porque la moneda ya le convenía. Lo mismo me pasó con un venezolano que me ha hecho unos trabajos y con muchas cosas. Yo sí creo que el tema de las criptomonedas va a tener que seguir funcionando, va a seguir creciendo. Creo que todavía, a mí me cuesta eso, que como economista se supone que entiendo eso, pero a mí todavía me cuesta entender solamente la criptomoneda como un vehículo de especulación económica e inversión financiera. Ni que de inversión, yo creo que es de especulación. Entonces yo sí creo que el primer elemento que nos trae a este tema de criptomonedas es el acceso a esos mercados globales. El tema de, por ejemplo, facilitar las transferencias, el costo de las transferencias. Hay mucha gente que vive en España, que vive en Chile, que vive en Estados Unidos, que hace transferencia a Colombia, y a veces el costo de las transferencias son costosas. Hoy en día ya yo estoy manejando algunos vehículos financieros donde me ponen plata en una tarjeta y la comisión es cero o casi cero. Entonces, eso ayudaría mucho. Y si yo agilizo la transferencia de dinero de países ricos a países pobres, fortalecemos la economía de las familias de los países receptores de esas transferencias, ¿sí? Eh, Creo que también es un elemento que nos permite, digamos, aquí hay un reto y es hoy en día, de alguna manera, los estados, la forma de cobrarte es a través de poder restar tu dinero. Yo ahorita hace un rato te digo, necesitamos contribuir al estado para el bienestar de todos. Tenemos un reto allí en el tema de las criptomonedas que se vuelven invisibles para el estado. Entonces yo creo que tenemos que, desde los mismos estados, eh, aprender a entender este mundo para regularlo rápidamente, como lo hizo Salvador. Yo no sé si tú sabes que Salvador ya, Nayib Bukele dijo,
autorizo a que la Bitcoin sea moneda libre de circulación. Más bien busquemos cómo llevar un seguimiento del tema para que de todas maneras no se nos vuelva un lado activos, ni tampoco una forma de blanquear dinero, ni de transar con temas ilegales. Pero creo que hay una oportunidad bonita. En lo personal me gustan las criptomonedas, en lo personal me gusta el desarrollo que se está dando. Creería yo que deberíamos llegar a acuerdos donde hayan pocas criptomonedas de confianza. Eh, Creemos además que tenemos que dejar a un lado esa ambición que nos lleva a todo volverlo especulativo para que de verdad las criptomonedas sean un vehículo de portar, de portar tu economía, tu dinero, tu capital. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que yo hoy, por ejemplo, llamo a Karen y le digo, Karen, ayúdame porfa, con un trabajo yo te pago con criptomonedas. Entonces ella me dice, listo, ¿no? Convirtiendo los pesos a criptomonedas, entonces me debes 0,35 centavos de Bitcoin. Me va a poner un valor cualquiera. Pero después de que yo le transfiero, por temas especulativos, se mete una caída la berraca. Entonces, inmediatamente pasa a término plata. Ah, pero tú me puedes decir, ah, pero puede pasar lo contrario, que se mete una disparada y en ese momento empieza a tener más plata, ¿sí? Ese fenómeno siempre sucede. Entre el peso, a ti te pasa todo el día en el peso con la inflación y con la TRM. Todo el tiempo tus pesos o tus dólares valen más o valen menos, pero la fluctuación no es tan grande como se está dando hoy en las criptomonedas por efecto de la especulación. Entonces, a mí, y vuelvo y digo, yo no soy experto en este tema, póngale el asterisco a lo que estoy diciendo. A mí me parece que el momento en que las criptomonedas logren un estado de valor estable, un poquito más estable en el mercado dentro de la fluctuación normal, en ese momento se va a volver un instrumento poderosísimo que nos va a conectar realmente en el mundo. Total, Felipe. De hecho, creo que uno de los retos más grandes de toda esta ola de innovación actual es que la innovación vaya a la par con la regulación. Pero muchas veces esto no pasa, la innovación siempre es mucho más potente y rápida. Eso es por Ujú. lo que creemos que es como un desafío muy grande, especialmente para estas monedas que no son fiduciarias. ¿Cuáles otros retos crees que enfrenta Latinoamérica, especialmente en materia de innovación con la cuarta revolución industrial que pues estamos viviendo o próximos a vivir? Esta es otra opinión muy, muy personal y es, sé, yo no estoy como tan alineada con el concepto de cuarta revolución industrial, pero lo que sí pienso es que estamos en un mundo pues, que ha tenido constantes cambios. Mm, Actualmente estamos muy en tendencia con las inteligencias artificiales, mm, y cosas muy relacionadas con eso. Eh, y yo creo que sin importar cuál es la evolución, la clave de la evolución está en la educación. Entonces, por un lado, me parece importante la educación en términos financieros para toda la sociedad y por otro lado, me parece importante eh, que un país como el nuestro y como Latinoamérica, que es muy diferente a cómo funcionan las cosas de pronto en Europa o en Norteamérica, pues tenga una inversión importante en educación. Yo creo que esa base de educación es lo que va a tener pues, un futuro importante en términos de progreso e innovación y desarrollo. El reto más grande que tenemos es de educación. O sea, yo sí creo que viene una oportunidad enorme con todo el tema de inteligencia artificial, la estoy viendo enfrente mío. Yo creo que todavía estamos colgados en entender el poder tan enorme que tiene el blockchain, no solamente para manejar criptomonedas, sino para manejar todo. O sea, yo creo que el blockchain debería hasta acabar con las notarías y me va a matar alguien que viva de las notarías aquí si me escucha. Creo que el tema de las oportunidades de análisis de datos es un tema enorme, temas de ciberseguridad, creo que hay unos elementos que definitivamente que hay que aprovechar. Pero ¿qué pasa si no estudiamos? ¿Qué pasa si no entendemos de qué estoy hablando? ¿Qué pasa si no sabemos usar las herramientas? ¿Qué pasa si somos solamente consumidores de esas tecnologías, pero no desarrolladores de las mismas? Entonces, para mí el primer reto tenemos que educar a nuestra población, empezar a capacitar a los jóvenes desde los colegios, en las universidades y en las empresas para la adopción rápida de estas tecnologías. Lo que pasa es que eso va a tener un elemento importante.
El segundo elemento es que ya creo que uno de los retos que va a implicar es que dejemos de vernos el ombligo creyendo que somos el centro del mundo. O sea, no podemos seguir pensando como colombianos, ¿sí? Y creer que esto resolvamos los colombianos. No, ya los retos que estamos teniendo tenemos que verlos como humanidad, porque necesito ponerme de acuerdo entre todas las naciones para crear espacios de confianza y cooperación en donde podamos mover el dinero, hacer uso de la tecnología, aprovechar todos estos canales, seguir interconectado, ampliando la red de datos, ampliando la velocidad de los datos y todo lo que hay que hacer, pero no, veo que cada quien se está volviendo a meter en su país, protegiendo su país, al punto que incluso ya se está hablando de la posibilidad de que tengamos dos Internet en el mundo. Entonces, la Internet liderada por los asiáticos, especialmente por China, y la Internet de Occidente, lo cual sería un desastre. Y si además creemos que una forma de colapsar el mundo es rompiendo los cables que hay por abajo, pues digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Llegó la hora de entender que muchos de los retos que tenemos como sociedad actual no se resuelven desde una nación. No los vamos a poder resolver desde una nación. Entre eso el tema ambiental. Entonces yo creo que necesitamos como reto construir lazos de confianza y cooperación. Y ahorita mencionaste creo que Latinoamérica, pero creo que es un tema mundial. Ahora, hagamos pequeño experimento. Europa hizo, la Unión Europea logró con el euro hacer un tema con sus bemoles, cosas buenas y cosas malas que traían, retos que traían, la gradualidad que le hicieron. Pero yo te pregunto, yo hoy quisiera escuchar a los ingleses después del Brexit, ¿qué pasó? ¿Están contentos? ¿Quedaron satisfechos con finalmente haberse salido de la Unión Europea? Y yo te digo, las nuevas generaciones estoy seguro que deben estar lamentando tristemente haber tomado esa muy mala decisión. Cuando deberíamos es seguir uniéndonos entre naciones, pareciera que nos estamos volviendo a fraccionar y los escenarios de construcción son diferentes. Y América Latina tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Estamos en un uso horario más parecido que en Europa, que está más distribuido. Casi todos hablamos el mismo idioma, que en Europa es más difícil porque ¿cuántos idiomas hablan en Europa? Tenemos una cultura medio parecida, nos atraviesa la cordillera de los Andes, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, y la cultura caribe, en el caso de Centro y las islas pues, del Caribe. Yo creo que culturalmente, por idioma, por cultura, por cercanía, por horarios, una región que ya debería estar avanzando rápidamente a libre movilización, libres mercados, y protección también de la industria, debería ser Latinoamérica. Y en ese orden de ideas, pues todo este tema de la cuarta revolución industrial creo que podría ser un instrumento que podría potenciar enormemente esa integración. Creo que ahora nuestro tema no es tecnológico. ¿Sabes qué es nuestro tema? Humano. Creo que nuestra tarea ya no es tanto tecnológica, es de mindset, es de mentalidad. Tenemos que dejar de seguir pensando solo en nosotros y tenemos que empezar a pensar en colectivo. Total, me parece súper, súper acertado, de hecho, todo este tema del Brexit Interesante, sí. y exacto, son temas que de hecho hemos tocado en esta misma clase y vemos que son repercusiones tal vez que fueron decisiones de pronto un poco bajo el concepto retrógrada, porque fueron otras generaciones quienes tomaron esa decisión y no tanto las nuevas. Y tal vez de pronto ese es el nuevo concepto de por lo menos nuestra generación de intentar ser más unidos y hallar diversificación dentro de esto también. Sí, como innovación también. Lo que tú decías es muy cierto. O sea, es impresionante que nosotros aquí tenemos una cultura bastante similar en comparación con otros continentes y nos ha sido más difícil unirnos. Y es que unidos pues se pueden crear cosas mucho más grandes, más innovadoras, más Total, avanzadas. total. Aprender de las otras personas pues le ayuda a uno también a crecer en todos los aspectos. Es Tal muy cual. importante, es algo muy claro. Y tenemos mucho talento. Mira, nosotros en América Latina tenemos recursos naturales, tenemos estaciones, tenemos conectividad, tenemos vuelos, tenemos talento. Es que la gente, los latinoamericanos son gente muy talentosa, pero todavía seguimos con las vanidades personales que no nos están permitiendo avanzar. Y ojalá empecemos como humanidad a entender que ya nos toca, es que ya yo digo que si esta discusión lo hubiéramos tenido a principios de los 80 90,
yo te hubiera dicho, hombre, sí es importante que empecemos a pensar en el colectivo, que sería ideal, ya ni siquiera es un ideal. Es que si ya no lo hacemos, lo que sigue es la consecuencia de destruirnos como humanidad. No podemos seguir viviendo de espalda a la tecnología, tenemos más bien que unirnos y hacernos la gran pregunta, ¿cómo esta tecnología la vamos a usar en favor de la humanidad, de crecer el desarrollo de la humanidad y no que ella termine sometiéndonos y acabarnos? Totalmente, Felipe. Bueno, muchas gracias, en serio. Ha sido pues muy Mucho gusto. enriquecedor toda esta entrevista. Creo que eso sería todo, Paula. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Gracias, Paula, por tu Que tiempo, por tengan muy buena noche. compartirnos tus opiniones. No, Sí, con sí, mucho sí. gusto. Muchas Que gracias estés a bien. ustedes.